los conflictos y las armonías de nuestro tiempo. Lo que importa de la agenda internacional, contado por Marcelo Cantelmi, que es columnista de Clarín, el encargado de la sección internacional. Lo pueden leer todos los sábados y algún otro día de la semana, pero particularmente los sábados yo lo sigo hace mucho tiempo, y además profesor en la Universidad de Palermo. Buenas noches, Marcelo, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias. Por primera vez acá en Teníamos el Mundo. Bueno, esperemos que no sea que venga seguido. Estamos en una situación muy especial en Medio Oriente, ¿no? Desde la crisis de esa primavera árabe, que todavía no se sabe qué resultados, si son positivos o negativos para las poblaciones, que ha trastocado todo el mapa del poder en Medio Oriente, y ahora con crisis muy fuertes en Siria y en Egipto, que son los dos países que han sido un poco la columna vertebral desde la política, ¿no? Porque son los dos países que no tienen petróleo, pero siempre tuvieron mucho peso político. Claro que sí. ¿Y cómo estás viendo ese proceso? Bueno, en realidad hay que verlo desde una mirada quizás más positiva. Siempre se está mejor cuando no se está con una dictadura. Este fue el grito de rebelión en todo el norte de África, que arranca en Túnez, como señalabas, Túnez, luego Egipto, luego Libia, luego Siria. Casi simultáneamente todos estos países estallan, con Yemen también en el comienzo del 2011. Y es cierto que el proceso es bastante irregular, difícil, sinuoso, complicado, ¿no? Sinuoso, pero así también lo fue, y no tiene mucho que ver, pero vale por lo menos para acercarlo. Así también lo fue después de la caída del muro. Yo te diría cuánto demoró Polonia en encontrar su camino histórico. Y es un poco lo que le está costando a este pueblo. Digamos, es histórico y es revolucionario porque cambió la historia. Lo que sucedió en estos países fue un cambio de la historia, con mucha trampa. Ahí entró, yo en el libro que escribí sobre esto comento mucho la cuestión del gato pardo. Hay un gatopardeo, se pasa de dictaduras de medio siglo en casi todos los casos a gobiernos que imitan aquellas dictaduras para mantener la renta como estaba antes, porque la gran pelea ahí es económica y social. En Egipto claramente, el gobierno de los hermanos musulmanes, muy pro-occidental ciertamente. Mursi, un ingeniero que vivió mucho tiempo, gran parte de su familia es ciudadano norteamericano, vivió mucho tiempo, fue ingeniero en la NASA. Y los dineros que se disputan fundamentalmente son los norteamericanos, ¿no? Hay 1.300 millones de dólares anuales de ayuda militar. Claro. Sí, pero ese es el botín, digamos, ¿no? Lo que se disputa es cómo distribuís la renta. El gran problema histórico es cómo distribuir la renta. ¿Por qué arranca la primavera árabe? Porque estalla la crisis económica mundial en septiembre. El 15 de septiembre de 2008 se generaliza la crisis económica con la quiebra de Lehman Brothers, que genera este mundo tan complicado que tenemos ahora, con Europa en recesión, un poco más, un poco menos, con Estados Unidos, que no tiene el poder económico que le dé el dinamismo que tenía antes como potencia, por eso no está atacando. Y eso generó un enorme aumento del costo de los alimentos, lo que benefició a Argentina, complicó la vida de esta gente. Benefició todo el cono sur, claro, y básicamente Latinoamérica, pero a los países árabes muy dependientes de alimentos que se llegaron importaban, a sufrir aumentos de 500%. Por eso arranca desde lo social. Hay que verlo desde lo social y luego lo democrático. La gente sale a pedir no democracia primero, sino un cambio en la regla de juego, porque realmente estaba muy mal. Y los dictadores hicieron lo que hacen los dictadores: reprimir con bala. En algunos casos se ganó, en otros casos se ganó y se retrocedió, como el de Egipto. Egipto hasta volvió ahora a una dictadura militar. En el caso de Libia, no, yo tengo una mirada un poco más optimista que muchos colegas en cuanto a Libia, porque Libia ha puesto algún límite al extremismo, que es una forma bastante clara del fascismo de mitad del siglo pasado en Europa, en el mundo árabe. Eso es el ultraislamismo. Y en el caso de Siria... Espera, que eso me interesó. O sea, vos ves mucha similitud entre el ultraislamismo del mundo árabe y los fascismos de la década del 30 del siglo pasado en Europa. Definitivamente, sí, con otra lectura, pero hay que salir un poco de esta encerrona casi cultural, te diría, de entender el conflicto de Oriente Medio. Y yo he estado mucho, digamos, ofrezco sí, además vos estuviste en Libia, ¿no? Yo estuve en Libia, estuve en Egipto, estuve en Túnez, estuve en Siria, y acabo de venir de Siria. Estuve hace 2 meses con una entrevista muy larga a Bashar al-Assad, la tercera que le hago en el curso de 10 años.
Más o menos conozco, digamos. Hay una tendencia muy grande en Occidente a explicar el mundo árabe a partir de chiitas y sunitas, que es una manera sencilla de hacer Romeo y Julieta, ¿no? Malo y bueno, negro y blanco. Y en realidad la cosa es mucho más compleja. Tiene parecidos con Occidente en el sentido de que vos en Egipto tenés 80 millones de habitantes, 40 millones pobres, 20% con problemas alimentarios. Esa gente quiere comer. Después veremos cómo resuelve la cuestión religiosa. A veces la cuestión religiosa entra como solución a la falta de comida, la salida mágica. Por eso hay partidos ultra islámicos en Egipto. ¿Y qué hacen los ultraislámicos? Controlan a la sociedad, usan a la religión como una herramienta de control social, precisamente para tener un límite a la distribución del ingreso, para tener un límite a la interpelación pública. Porque si vos tenés libertad partidocrática, tenés maneras en que el pueblo se exprese, hace lo que hacían en el Cairo, van y golpean la puerta de los dictadores y dicen, che, ¿qué pasa acá? ¿En qué están distribuyendo la renta? El ultraislamismo, que no es los hermanos musulmanes, eso es un partido muy moderado y muy oportunista. Estuvieron con los militares, estuvieron en la dictadura, estuvieron luego con los militares, ahora se han peleado con los militares, pero volverán seguramente a hermanarse, como todos sospechamos. ¿Quién representa el ultraislamismo? Y en Egipto el partido Al-Nur, que es un desprendimiento de los hermanos musulmanes, y aparte todas estas tendencias que estás notando que se han mezclado también en la base de la rebelión de Siria, donde aparecen cantidad de grupos que se reivindican de Al-Qaeda. No hay una red Al-Qaeda, esto claro, si hubiera una red sería más fácil de pelearla. Hay un brand, una marca, y esto se reivindica, no tienen contacto entre ellos, por eso es tan difícil de pegarles, pero hay grupos que dicen, bueno, hagamos un gran califato. En el norte del Líbano, yo estuve el año pasado, en el norte del Líbano hay una enorme presencia del salafismo, esta línea tan dura, tan rígida dentro del Islam, que lo que plantea es que la gente atienda lo que sus dirigentes le dicen, porque disputarlos, hacer una huelga, organizarse, está mal visto por Alá. El que habla es Marcelo Cantelmi, que es el columnista, el encargado de la sección internacional del diario Clarín, y además profesor universitario, autor de libros. Y la pregunta, Marcelo, es, ¿y Arabia Saudita en esta historia con quién juega? Porque a Occidente lo que le preocupa en definitiva es el abastecimiento del petróleo, ¿no? Saudita, claro. Kuwait. Arabia Saudita está muy aliada con Estados Unidos históricamente, y por supuesto es el gran tanque de represión contra el fenómeno de la primavera. Arabia Saudita puso un ejército en Bahrein, que es un pequeño principado petrolero, donde Estados Unidos tiene su flota, que es la que vigila el Golfo, para frenar la rebelión, que fue realmente muy dura. En ese país chiquito, sunitas y chiitas iban de la mano contra la monarquía pidiendo elecciones, y realmente eso terminó una gran masacre y se aquietó, se frenó. Arabia Saudita ciertamente... ¿Hay un número que hayas calculado de cuántas vidas humanas se perdieron desde que empezó esta rebelión en 2011? No, pero sin duda Siria va adelante. En Libia hubo decenas de miles de muertos. Egipto no. ¿Pero podemos estar hablando de medio millón de personas? No, quizás menos. Quizás menos. El tema es cómo calcular esto. Se habla de 200.000 muertos en Siria. Más o menos 60.000, 70.000, depende de quién te lo cuente, en Libia. Y ya baja miles. En el caso de Egipto, donde hay mucho secuestro, mucha desaparición, mucha represión oscura, como la que hubo en Argentina, tanto en la primera, para frenar la primera rebelión contra la dictadura, como la segunda hora, ¿no? Hay alrededor de 5.000 ¿Y los organismos internacionales de derechos humanos sobre esto hay más silencio del que hubo sobre las dictaduras latinoamericanas? ¿Porque el acceso es más difícil o están actuando? No hay tanta militancia, hay sí mucha denuncia respecto al procedimiento Pero fíjate qué complicado que es esto, que en Egipto hubo un concreto golpe, ya que lo hablaste de América Latina, al estilo que nosotros podemos tener en nuestra memoria. Y Estados Unidos todavía no lo llama golpe, porque si llega a llamar golpe tiene que omitir esta ayuda a la cual vos comentabas antes, de $1.300 millones. Pero además, si lo llama golpe, se desarma una alianza que tiene con quienes están gobernando ahora en Egipto. Estados Unidos necesita esa alianza, porque además las Fuerzas Armadas egipcias son contestes con las grandes líneas estratégicas de Estados Unidos. Un Estados Unidos que no está tan
fuerte, no es el gran hegemón del pasado, y eso hace que Obama esté dando este dribleo tan notable, tan importante, que yo creo que es el segundo costado de esta historia. Uno es Siria, donde hace 1 año y medio empezó esta rebelión que tiene gente muy decente peleando y grandes delincuentes, porque hay una mezcla absolutamente atroz en el territorio rebelde. Eso es lo que impide también que se arme un gobierno alternativo, como sí pasó en Libia. Y la dictadura de Assad, que ha venido ganando poder, que gana con el golpe de Egipto, porque era muy criticado por esta gente, y gana con el cambio democrático en Irán, porque el nuevo gobierno de Irán tiene una mirada mucho más amplia hacia Occidente, de modo que Assad se reafirma, y yo creo que por ese reafirmarse de Assad tenemos el problema que tenemos ahora. Marcelo Cantelmi, te voy a pedir un minutito de paciencia, vamos a presentar los auspicios del programa y vamos a seguir conversando con vos de la agenda internacional, y me gustaría que me cuentes un poco cómo es este personaje Al-Assad, al cual le entrevistaste 3 veces.